Bueno, muy buenas noches para todos, para el profesor José Cogollo. Me presento, mi nombre es Jorge Antonio Cuta Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de código 6201766. En esta oportunidad, en este video, vamos a hablar sobre qué es el planteamiento del problema y sobre algunas características que lo definen. Entonces, iniciamos con una no tan pequeña definición sobre el planteamiento. Entonces, esto nos lleva a afirmar y estructurar formalmente la idea de investigación. Puede ser inmediato o por el interés del investigar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el investigador asume un tema, le interesa, le gusta, pues puede ser de forma inmediata. Entonces, partimos de la selección de un tema o una idea. No siempre tiene que ser una información completa, pues del modo que se va a utilizar el planteamiento. Por otra parte, pues formular el problema en términos concretos y explicativos para ser susceptible de ser investigado con un procedimiento científico. Aquí vamos a ver sobre un investigador que es Russell Akuf, me perdonan el no sé qué procedencia es ese idioma. Fue un pionero y promotor del enfoque del sistema de investigación. Él mismo se define con sus propias palabras como un solucionador de problemas. Entonces, dice el investigador, entonces conceptualiza, verbaliza el problema y el enfoque clara y en forma clara y accesible. Entonces vamos a ver acá un pequeño diagrama sobre cómo se plantea un problema. Plantear el problema. ¿Qué es el problema de investigación? Es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión y al estudio. Entonces existen unos aspectos del problema. El primero, la descripción, mostrar la situación del estudio, y la segunda, la formulación. O sea, eso quiere decir la elaboración de preguntas de reflexión sobre el problema. ¿Qué, cómo, dónde y el por qué también puede incluir? Entonces, la importancia, permite conocer la situación que se va a investigar, que se va a estudiar, mostrando sus principales rasgos, dimensiones. El segundo es las dimensiones del estado actual de la situación y el aspecto que se va a estudiar. ¿Listo? Eso es como tal lo que dice el investigador. Entonces, en el planteamiento existen unos criterios para plantear un problema, dentro de los cuales están tres. El problema, relación entre dos o más variables. El segundo es el problema, formular claramente sin ambigüedad como pregunta. ¿Qué quiere decir ambigüedad? Es un término, pues, en término ambiguo es un adjetivo que señala una persona cuyas palabras o comportamientos no definen claramente su situación, es decir, que es incierto o dudoso. A eso se refiere el término ambiguo. Entonces, acá uno de los criterios nos indica que la pregunta no tiene que ser formulada con ambigüedad. Dice sin ambigüedad como pregunta. Un ejemplo de ellos es en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona. Después pasamos al otro criterio, que es el planteamiento, implicar las posibilidades, realizar una prueba empírica y tener una observación real. Dentro de esos criterios para plantear un problema, otra parte es el enuncio de un problema, contar qué es lo que pasa, decir las características de la situación, mostrar las implicaciones que tiene y pues sus posibles soluciones. Un problema, en el criterio para el planteamiento del problema, un problema se formula por el investigador haciendo unos pronósticos de situaciones del problema, no con afirmaciones, sino con formulación de preguntas orientadas a la solución del problema, siempre enfocándonos. No existe una técnica, pues porque tiene su origen en la realidad, el conocimiento o la teoría. Bueno, entonces de acá, disculpen, yo me salté orientación, me salté una parte en el planteamiento, que es la conceptualización del problema. Bueno, lo acabo de explicar, pero va aparte de los criterios para plantear el problema, va la conceptualización del problema, que es el investigador, y que no existen técnicas.
De ahí pasamos a los objetivos del planteamiento del problema. Entonces, como objetivos son planteamientos de investigación, responden a interrogantes, tanto como generales como específicos. Entonces, actos importantes, objetivo, forma clara y precisa, para evitar pues las confusiones, debe ser susceptibles a alcanzarse. Entonces, verbos susceptibles, determinadas, describir, identificar y formular, verificar, elaborar, proponer y plantear, estudiar y corroboración. Entonces, verbos no recomendables, capacitar, cambiar, motivar, enseñar, pues estos verbos no se logran concretar en el desarrollo de una investigación por recursos y pues por el tiempo. Entonces, de los objetivos pasamos como formular los objetivos. Entonces el autor de un libro de investigación dice: perdón, se me olvidó poner el nombre de él, pero dice él, dentro de la parte que tenemos para averiguar sobre este tema, dice que en un objetivo bien formulado, lograr comunicar lo que el investigador quiere, lo que se quiere como resultado, deben excluir el mayor número de interpretaciones del propósito a lograr. Entonces, enuncios de un objetivo: consta de un conjunto de palabras, permiten varias combinaciones, logran expansión del propósito determinado. Hay que tener cuidado con la combinación de símbolos, se puede identificar a lo que se quiere explicar, se puede indicar a lo que se quiere explicar. Entonces, lo ideal del objetivo es la comunicación exacta del objetivo en mente. Entonces, evitar confusiones, incluir verbos que más convengan a un sentido de exactitud. Otra parte es el investigador logra resultados concretos para no salirse pues de sus posibilidades reales. Entonces, por aparte tenemos objetivos generales y específicos. Como generales, esencia del planteamiento del problema, las características, lo que desea pues conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende buscar con la investigación. Entonces, ser un poco precisos, hay que ser precisos. ¿Qué queremos hacer con ese planteamiento, con esa investigación? Entonces, también el objetivo general es por qué la idea de la investigación, cuáles son las metas. Se pretende hacer una afirmación clara y concreta, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en los objetivos específicos, según Mario Tamayo, 1995, él dice que la identificación de acción de investigar paso a paso para lograr el objetivo se ve realizado en etapas de investigación, conocer los niveles y resultados. Otra parte dice que la suma de objetivos específicos es igual a los objetivos generales, son el resultado esperado de los objetivos específicos, son también los que se investigan y no es el objetivo general, o sea, es muy aparte, pero entonces, o sea, no es ajeno a la situación, pero sí son aparte. Entonces los objetivos específicos hay que ir con verbos, ¿no? Verbos de cómo vamos a lograr. Ejemplo, vamos a ¿qué se me ocurre ahorita? No sé, cómo se me puede ocurrir ahorita un ejemplo de objetivos específicos y un verbo que pueda estar incluido. Minimizar, reducir, ejemplo, reducir los costos de tal inversión en tal proyecto, o bueno, no tan amplio, no ser tan amplio, reducir los costos de tal proceso, ejemplo. Entonces ya vamos enfocados en la reducción de costos. Sí, eso es para hacer un poco uno más concreto, más yéndonos un poco más como coloquialmente lo llamamos, al grano, ¿sí? No expandirnos tanto. Entonces, pues
los objetivos específicos, sin duda alguna, pues es como el camino, la escalera para llegar al objetivo general. Listo, de acá pasamos en el planteamiento del problema pasamos a la justificación de la investigación. Entonces, dice que es presentar argumentos para aumentar la importancia de la investigación en los aspectos delimitados, responder a preguntas para qué es importante realizar la investigación, o sea, los porqués. Entonces, se hace importante cuando se precede de limitaciones. Entonces están conceptual. En la parte conceptual hablamos que puede ser conceptual del tema que se quiere investigar, cuando se hace referencia a la precisión de significados de los conceptos que se utilizan en el planteamiento del problema o de la investigación. En la parte universal, tenemos la definición como que existe un tipo de delimitación que se relaciona con delimitaciones del universo de la investigación. Esta delimitación identifica el conjunto de objetos, fenómenos, obras o autores que serán objetos de investigación, lo que se relaciona. La cronología. Entonces, en esta parte de la cronología tenemos que es otro aspecto de delimitación. Es la cronología que buscará caracterizar en qué épocas o periodos de tiempo voy a concretar para realizar y profundizar la investigación. Entonces, como que es el tiempo, el momento donde se va a realizar. Acá se me fue una parte que es, bueno, vamos a leerlo. En la delimitación, entonces este es el término que vamos. Delimitación geográfica, se precisan regiones, zonas, contextos, pues eso es básicamente el lugar exacto donde se va a hacer la investigación. Entonces, por otra parte, tenemos la clasificación y justificación. Entonces, en la clasificación está la justificación práctica. Acá llamamos a un autor, Carlos A. 1995, en el libro. Hay que aclarar que digamos que estos autores lo tomamos del material de estudio, ¿verdad? Entonces dice en la parte del material de estudio que Carlos en 1995 en su libro se considera práctica cuando se desarrolla ayuda a resolver un problema. Entonces propone estrategias a aplicar para ayudar a resolver, índices de resultados. Otra parte es la justificación teórica, es la conformación de estudios generados de reflexión y debate sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría y contrastar resultados. También habla de tener una nueva propuesta sobre ya lo conocido. Entonces, otra parte es la justificación metodológica, que el proyecto se realizan nuevos métodos, nuevas estrategias, generando conocimiento y validez y confiable. En otra parte están las limitaciones y están clasificadas también: limitaciones en tiempo, limitaciones en espacio, limitaciones en recursos. Entonces, en tiempos están el periodo de tiempo pues para realizar la investigación. Un ejemplo de ellos es el periodo académico. Entonces sabemos que hay un tiempo determinado para realizar esa investigación. Los límites de espacios, demarca el espacio geográfico, no nos podemos tampoco salir porque entrarían otros aspectos, otras características a investigar. Hay que ser bien enfáticos y no ser tan amplios, utilizando verbos que nos van a abrir la investigación y por ende se nos va a complicar la realización de la misma. Entonces eso es sumamente importante. Limitación de recursos, pues también hay que mirar pues la parte de recursos humanos, financieros, materiales, para facilitar la investigación, para realizar un estudio de caso. Entonces, en esta parte de recursos es muy importante también hablar que hay que pues obviamente tener una visión amplia en la parte económica, en la parte de eso de recursos humanos, técnicos, recursos también, qué sé yo, de herramientas que se lleguen a utilizar, diferentes cosas. Entonces, también de talento humano, las personas que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, pues nada, esto es como tal el planteamiento del problema. Espero hayan podido entender. Pues, eso es todo. Espero pues espero podido aclarar dudas
Y pues nada, aquí termina el video. Muchas gracias.